Alabado sea el Señor. Mientras continuamos celebrando la grandeza de nuestro Dios, le rendimos homenaje por lo que Él significa para cada uno de nosotros. Incluso lo alabamos y lo adoramos por lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Él ha transformado y cambiado nuestras vidas de una manera poderosa y maravillosa, y esto nos lleva a nosotros y nos impulsa a nosotros a alabarlo con todo lo que somos. Adoramos y alabamos a Dios porque hemos llegado a conocerlo y a experimentarlo de una manera personal. Pero las personas que no conocen a Dios no pueden adorarlo, no pueden alabarlo porque no tienen un punto de referencia, no tienen una interacción personal con Él. En las Escrituras, cuando Dios hacía algo maravilloso y poderoso para su pueblo, a menudo ellos respondían escribiendo una canción, entonando una canción o llamando el lugar donde estaban, dándole cierto nombre específico, significativo el acto y el poder que Dios había ejercido a su favor, o levantando un monumento para rendirle homenaje y honor a Dios. Y esto lo hacían para recordar la obra maravillosa de Dios a su favor, y también para contarle a futuras generaciones lo grande y bondadoso y misericordioso que Dios había sido con ellos. Por ejemplo, cuando Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, huía de su hermano Esaú, tarde en una noche, mientras él dormía, Dios le reveló a él le dio una revelación. Y en esa revelación él vio el cielo que se abrió, y en el cielo y en la tierra había una enorme escalera apoyada, y del cielo bajaban los ángeles de Dios y subían los ángeles de Dios. En la visión, Jacob vio a Dios parado a su lado, y Dios hablaba con él, y Dios le dijo que iba a ser una gran nación de su descendencia. Dios le dijo que nunca lo iba a abandonar. Dios le dijo que iba a estar con él por donde quiera que él anduviera, y que lo traería de regreso a esta tierra que Dios le había prometido a su abuelo. Cuando Jacob despertó, tomó la piedra que usó como almohada, erigió un monumento, lo consagró y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Cuando los israelitas salieron y huyeron de los egipcios, cruzaron el mar Rojo de una manera poderosa y milagrosa. Dios partió el mar y ellos andaron y cruzaron por tierra seca. Y cuando llegaron al otro lado, Moisés escribió y entonó una canción declarando cómo Dios los había liberado de la opresión y de la esclavitud, y cómo Dios había derrotado al enemigo que los había esclavizado por muchos años. Durante el tiempo del profeta Samuel, las Escrituras nos dicen que los filisteos los atacaron mientras ellos tenían un tiempo de arrepentimiento y de avivamiento nacional. Acudieron a Dios y Dios respondió derrotando al enemigo. Dios envió una tormenta de relámpagos y trueno que creó un gran caos y temor sobre los enemigos, que ellos se esparcieron, y los israelitas, a causa de Dios, pudieron ir tras ellos, derrotarlos y recobrar las ciudades que ellos se habían apoderado. Cuando todo terminó, el profeta Samuel tomó una piedra y la erigió entre la ciudad de Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, que significa roca de ayuda. Hoy nosotros
celebramos porque tenemos y atesoramos las escrituras de Dios, las sagradas escrituras de Dios. Y en ellas nosotros recordamos lo bueno y maravilloso que Dios ha sido con la humanidad. Y a través de las escrituras vemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará para nosotros en el futuro. Cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena, cada vez que tú y yo tomamos del pan y recibimos de la copa, nos recordamos de lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros a través de Jesucristo. Nos recordamos de la gran salvación que Dios nos ha provisto a través de nuestro Señor Jesús. Fíjense lo que nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. Nos dice: Jesucristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, en este pasaje nosotros podemos ver que Jesús no tomó ser igual a Dios como algo por qué aferrarse. Jesús no dijo: yo soy Dios soberano, yo soy excelso, yo tengo gloria sobre gloria, soy el soberano de la tierra. ¿Para qué yo voy a reducirme y tomar la forma de un hombre? No. Él no se aferró a eso. Lo contrario, Él se rebajó y tomó la forma de un hombre para mostrarnos el gran amor y la gran bondad y la gran misericordia de Dios para con nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Y nos recordamos de esta gran bondad de Dios. Recordamos el trato de Jesús con las personas. Recordamos el poder sanador que Él ejerció cuando sanaba a las gente que estaban enfermas y quebrantadas y rotas. Gente que estaban excluidas de la sociedad. Recordamos la misericordia de Dios y la compasión que Jesús mostró hacia las personas, el perdón que le otorgó a las personas. Y en todo esto Jesús revelaba la esencia de Dios, el amor de Dios, el sentir de Dios, la compasión de Dios hacia la humanidad. Entonces, cada vez que nosotros participamos en la Santa Cena, nosotros recordamos lo que significaba la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo para cada ser humano. Recordamos cómo el Señor Jesús intersectó nuestras vidas y transformó nuestras vidas totalmente, perdonando nuestros pecados y dándonos vida nueva con Dios. El apóstol Pablo recuerda esta obra en su vida, esta obra poderosa y maravillosa en su vida de esta manera. Escuchen su testimonio en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 13. Aquí él dice: doy gracias al que me fortalece, Dios, a Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Después viene esto, dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Pablo
recuerda que antes de experimentar el gran poder transformador de Dios en su vida, que él era un blasfemo, él era un perseguidor y era un insolente. Un blasfemo es una persona que usa lenguaje abusivo, lenguaje degradante para difamar, para insultar y para despreciar a otro. Es alguien que abusa, es alguien que ataca a otro verbalmente. Y Pablo confiesa que él era alguien que usaba lenguaje abusivo, lenguaje degradante para difamar, para insultar y para reducir, para despreciar al nombre de Jesucristo y a cada persona que ponía su fe en él. Pablo confiesa que era perseguidor de Cristo, que era un perseguidor de Jesucristo y de todos los creyentes de la iglesia. Los amenazaba, los castigaba y los forzaba a denunciar su fe en Jesús y los forzaba a blasfemar contra el nombre de Jesús. Pablo confiesa que era un hombre insolente, un hombre injurioso, un hombre violento que causaba daño con sus palabras y con su conducta. Pablo dice que actuaba de esta manera porque no era un creyente en Jesucristo. Él no creía que Jesús era el Mesías, era un incrédulo. Pablo dice que él ignoraba las cosas de Dios, era un ignorante. Eso es lo que Pablo declara. Ignoraba que Jesús era quien nos rescata, nos reconcilia con Dios, que perdona nuestros pecados y nos libera de la muerte y el infierno, dándonos a nosotros vida eterna con Dios. Actuaba de una manera ignorante de todo lo que significaba Jesús, hasta que Pablo tuvo un encuentro personal con él. Y aquí Pablo declara en las Escrituras que él se recuerda de esto y expresa un continuo agradecimiento a Jesús por incluirlo a su servicio. Y cuando dice a Pablo aquí, cuando él dice doy gracias a Dios, para Pablo no es una simple palabra o una simple mención de gratitud como tú y yo hacemos cuando alguien nos abre la puerta y nosotros decimos gracias, damos 2 o 3 pasos adelante y se nos olvida el rostro y la apariencia de la persona que abrió la puerta. Ese no es el tipo de gratitud, no es el tipo de gratitud que uno se olvida rápido. Es el tipo de gratitud que conmueve todo su ser por lo que Dios había hecho por él. Es algo impresionante. Pablo reconoció que él no merecía ser perdonado y mucho menos puesto al servicio de Dios. Y aún así, el profundo amor de Dios por él transformó su vida totalmente y poderosamente. Esa fue la experiencia de Pablo. Pablo nunca pudo olvidarlo. Y lo que Dios había hecho por él lo llevó más allá de simplemente decir gracias. Lo llevó y lo conmovió y lo impulsó a todo su ser a adorar y alabar a Dios con todo lo que él era, con toda su vida. Algunos se identifican con Pablo. ¿De qué Dios te ha salvado a ti? ¿Cómo ha cambiado y transformado tu vida? ¿Cómo es que Dios ha mejorado y ha hecho tu vida diferente? Muchos de nosotros nos podemos identificar con Pablo. Nos recordamos cómo éramos antes de abrir nuestros corazones a Dios y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador.
Y como Pablo, hemos sido recipientes de la gran bondad y de la gran misericordia de Dios hacia nosotros. Y nosotros hemos experimentado su gracia, hemos probado su misericordia y nos sentimos eternamente agradecidos. Y al recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros, nuestros ojos se llenan de lágrimas, nuestros corazones rebosan y sobre rebosan con agradecimiento, y nuestra alma es conmovida y es impulsada a alabarlo y adorarlo a Él por lo grande y maravilloso que ha sido con nosotros. Otros necesitan perdón. Por otro lado, hay algunos que creen que Dios nunca podrá perdonarlos o aceptarlos. Piensan que su vida no tiene remedio. Y quizás tú pienses de la misma manera. Quizás tú pienses que lo que has hecho o lo que has dicho o la manera que has vivido y la manera que te has comportado, que Dios nunca te podrá perdonar o que Dios nunca te podrá aceptar. Pero las Escrituras nos dicen lo contrario. Las Escrituras, Jesús nos dice lo contrario. Fíjense lo que Él nos dice en Marcos capítulo 3, versículo 28 al 29. Aquí Jesús nos dice: les aseguro que todos los pecados y blasfemias que se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Entonces Jesús aquí en este pasaje de Marcos nos dice que todos los pecados serán perdonados. Aquí nos dice que toda blasfemia será perdonada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. De hecho, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 10, Jesús dice: toda palabra que se mencione en contra Él, en contra Jesús, será perdonada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es esto de blasfemia? Blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios es atribuirle al diablo la obra del Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo, como si fuera la actividad de Satanás. Blasfemia es atribuirle o llamar la obra de Jesucristo, las obras de Jesucristo, las cosas, los milagros de Jesús, como obras de Satanás. Es tergiversar, es torcer la obra que Dios hace a través del Espíritu Santo y atribuírselas a Satanás. Es llamar las obras del Espíritu Santo como demoníacas o diabólicas. Eso es un gran insulto contra Dios. Eso es como mirarle la cara a Dios y decirle a Dios: tú eres el diablo. Y Jesús dice que ese tipo de blasfemia es imperdonable. Pero para la persona que pone su fe en Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador, todo pecado será perdonado. Jesús empieza con la palabra les aseguro, y en el lenguaje original esa palabra es la palabra amén, y la palabra amén significa es verdad. Y cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo terminamos una oración y decimos amén, lo que estamos diciendo es verdad. Estoy de acuerdo con la verdad.
Entonces Jesús aquí empieza esta declaración del perdón de Dios hacia nosotros con esta frase. Él dice, amén. Él dice, es verdad. Él dice, te aseguro, no hay error en esto, no hay falsedad en esto, no hay engaño en esto, no hay fraude en esto. Dios perdona todo pecado. Es lo que Él nos declara. Toda blasfemia pronunciada contra el Hijo de Dios es perdonada. Por eso Pablo puede confesar, yo era blasfemo, yo era perseguidor, yo era insolente, yo era incrédulo, yo era ignorante, pero por la gracia y la misericordia de Dios conmigo, Dios me perdonó, Dios me transformó totalmente. Entonces, Dios perdona y derrama su infinita gracia en abundancia. Tú puedes ser perdonado. Tú puedes hacer lo mismo que Pablo, cualquiera que sea tu edad, cualquiera que sea tu pasado, cualquiera que sea tu pecado. Tú puedes recibir el perdón de Dios. Tú puedes recibir la infinita gracia de Dios sobre tu vida en abundancia. Es promesa de Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios está por nosotros. Entonces hoy tú puedes estar libre de pecados. Tú puedes estar libre de la vergüenza del pecado, de las cosas que has hecho. Hoy tú puedes ser perdonado. Hoy tú puedes ser libre de la vergüenza que te dice o del pecado que te dice que Dios nunca podrá perdonarte o que Dios nunca podrá aceptarte. Las Escrituras nos dicen que si ponemos nuestra fe en Jesús y confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. De toda maldad. Alabado sea su nombre. Entonces, si tú nunca has abierto tu corazón, si tú nunca has puesto tu fe en Jesús y has declarado con tu boca y con tu corazón, has creído con tu corazón, yo creo en Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por mí. Hoy tú lo puedes hacer. Te invito a que ores conmigo. Te invito a que repitas esta oración y la hagas personal en tu vida, para que tú recibas el perdón de Dios y la gracia de Dios sobre tu vida en abundancia. Ora conmigo. Señor y Dios, hoy pongo mi fe en Jesús, quien vino al mundo para revelarme tu voluntad y mostrarme tu gran amor por mí. Hoy confieso mis pecados y recibo tu perdón. Límpiame de toda maldad y transforma mi vida conforme a tu voluntad. Amén y amén. Si oraste conmigo,
te voy a pedir que en la red de comentarios, en el día de hoy, tú declares la palabra amén. Es verdad, es verdad. Lo que Dios te dice que va a hacer es verdad. Y si tú oraste conmigo y recibiste a Jesucristo, escribe amén. Y que la gracia de Dios sea derramada sobre tu vida en abundancia. Hazlo durante esta canción, hazlo y declara amén, amén, amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscribe a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.